vendajes en la frente, hematomas cerca del ojo derecho, posibles fracturas en las costillas, dificultad para mantenerse de pie sin ayuda. 69 años de edad. Una celda sin ventanas en pleno invierno de Nueva York. Hace apenas 24 días, Cilia Flores era la primera dama de Venezuela. La llamaban la primera combatiente. Vivía en el Palacio de Miraflores junto a su esposo Nicolás Maduro, rodeada de lujos, protegida por anillos de seguridad, con acceso a los mejores médicos del país. Hoy, duerme en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, el infierno de Brooklyn, el planeta oscuro, la cárcel que jueces federales han calificado como bárbara, la prisión donde 4 personas se han suicidado en los últimos 3 años. El centro de detención donde 2 reclusos fueron asesinados a puñaladas en 2024. El lugar que el rapero Sean Diddy Combs describió como el infierno en la tierra. Y según fuentes cercanas al proceso judicial, Cilia Flores está al borde del colapso físico y mental. Hoy vas a conocer los 6 síntomas graves que la ex primera dama de Venezuela está experimentando tras apenas 3 semanas en prisión estadounidense. Primer síntoma: dolor físico severo por las lesiones sufridas durante la captura violenta, incluyendo posibles fracturas en las costillas y traumatismo craneal. Segundo síntoma: deterioro acelerado por la edad. Cilia Flores tiene 69 años. Es la reclusa de mayor edad en la sección de alta seguridad del MDC. Y el confinamiento solitario es especialmente devastador para personas mayores. Tercer síntoma: depresión severa, provocada por el aislamiento total de su esposo Nicolás Maduro, quien está en el mismo edificio pero en una celda separada, sin posibilidad de contacto. Cuarto síntoma: crisis de ansiedad por la separación de sus 3 hijos, Walter Jacob, Joser y Joswal, conocidos como los Chamos, quienes también están bajo investigación de Estados Unidos. Quinto síntoma: deterioro mental causado por 23 horas diarias de confinamiento solitario, sin luz natural, sin contacto humano real, monitoreada las 24 horas por cámaras. Y sexto síntoma: el colapso de su identidad como la mujer más poderosa de Venezuela. De controlar el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y las operaciones más delicadas del régimen, a no poder decidir cuándo ir al baño sin pedir permiso. Te voy a avisar cuando llegue cada uno de estos síntomas. Si te vas antes del final, te pierdes el sexto. Y el sexto es el que explica por qué Cilia Flores podría terminar siendo más valiosa para Estados Unidos que el propio Maduro. Porque ella sabe cosas que ni siquiera su esposo conoce. Suscríbete si quieres conocer las historias que el poder intentó ocultar. Porque esta historia tiene fechas, tiene testimonios, tiene descripciones de personas que vivieron exactamente lo que Cilia está viviendo ahora. Empecemos. La noche que cambió todo. El 3 de enero de 2026, a las 2 de la madrugada hora de Caracas, Cilia Flores dormía junto a Nicolás Maduro en Fuerte Tiuna, el complejo militar que había sido su residencia durante años. Cilia tenía 69 años, cumplidos el 15 de octubre. Llevaba más de 3 décadas en el poder venezolano. Había sido presidenta de la Asamblea Nacional, la primera mujer en ocupar ese cargo. Había sido Procuradora General de la República. Había sido la arquitecta silenciosa de muchas de las decisiones más controvertidas del chavismo. Los que la conocían decían que ella era la cabeza pensante del matrimonio, que Maduro era la cara visible, pero Cilia era quien movía los hilos, que ninguna decisión importante se tomaba sin su aprobación. Esa noche, todo cambió. A las 2:01 comenzaron las explosiones. La operación de terminación absoluta había comenzado.
Según testimonios de funcionarios del gobierno de Trump presentados ante legisladores estadounidenses, lo que ocurrió después fue caótico. Maduro y Cilia intentaron huir. Corrieron hacia una habitación del pánico, protegida por una puerta de acero reforzada. Pero el marco de la puerta era bajo. Cilia se golpeó la cabeza. El impacto fue fuerte. Según su abogado Mark Donnelly, sufrió lesiones significativas, posibles fracturas en las costillas, hematomas severos, traumatismo craneal. Los operadores de la Fuerza Delta los capturaron minutos después. Les brindaron primeros auxilios. Pero el daño ya estaba hecho. Horas después, Cilia Flores aterrizó en territorio estadounidense. Una mujer de 69 años, con vendajes en la cabeza, posibles fracturas en las costillas, siendo trasladada en convoy policial hacia el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. De ser la mujer más poderosa de Venezuela a ser la prisionera más vigilada del sistema federal estadounidense. En cuestión de horas. Primer síntoma: dolor físico severo. Aquí viene el primer síntoma grave. Dolor físico severo. El 5 de enero de 2026, apenas 2 días después de su captura, Cilia Flores compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Los reporteros presentes describieron una escena impactante. Cilia entró a la sala con vendajes en la frente y la sien derecha. Tenía hematomas visibles cerca del ojo. Necesitó ayuda de un alguacil federal para sentarse en la mesa de la defensa. Cuando tuvo que ponerse de pie para declararse inocente, tuvo que apoyarse en el alguacil. Se tambaleaba. Inclinaba la cabeza por momentos. Su abogado Mark Donnelly declaró ante el juez: como pueden ver, la señora Flores sufrió lesiones significativas durante su secuestro. Y luego vino la revelación más preocupante. Se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas. Donnelly solicitó una radiografía completa y una evaluación física exhaustiva. El juez Hellerstein ordenó a los fiscales que se aseguraran de que Cilia recibiera atención médica adecuada. Pero aquí está el problema. El MDC de Brooklyn tiene un historial terrible en atención médica. Según reportes de abogados que representan a clientes en el centro, ha habido casos de detección tardía de cáncer, de tratamientos inadecuados, de quejas ignoradas durante semanas. Y Cilia Flores tiene 69 años. Las fracturas de costillas en personas mayores son especialmente peligrosas. Pueden causar complicaciones respiratorias, pueden provocar neumonía, pueden ser fatales si no se tratan adecuadamente. Y Cilia está en una celda de confinamiento solitario, durmiendo sobre un colchón delgado de 5 centímetros, en una losa de metal, con una manta de lana en pleno invierno de Nueva York. Para entender por qué esto es tan peligroso, hay que entender qué es el MDC de Brooklyn. El Metropolitan Detention Center fue construido en los años 90 para abordar el hacinamiento en las prisiones de Nueva York. Está ubicado en Sunset Park, un barrio relativamente tranquilo de Brooklyn, cerca de la bahía de Nueva York y del cementerio Greenwood. Pero dentro de sus muros no hay nada tranquilo. La prisión alberga aproximadamente 1.300 reclusos. Cilia comparte el edificio con Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Con Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare. Con José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la banda ecuatoriana Los Choneros. Con Anderson Zambrano Pacheco, presunto miembro del Tren de Aragua. La ironía es brutal. La mujer acusada de facilitar el narcotráfico ahora está encerrada con los narcotraficantes más peligrosos del continente. Pero Cilia no tiene contacto con ninguno de ellos. Está en la unidad de vivienda especial, conocida como SHU por sus siglas en inglés. Es la sección de máxima seguridad dentro del MDC, ubicada en el piso 10 del edificio. Según Daniel McGuinness, abogado penalista que representa a varios clientes en el centro,
Los reclusos en el SHU permanecen en confinamiento solitario bajo condiciones restrictivas. Las celdas tienen poco más de 6 metros de largo. No hay contacto entre presos. Las comidas se sirven dentro de las celdas. El ejercicio se realiza en un espacio recreativo separado, bajo supervisión constante. El historial del MDC es aterrador. En 2019, un corte eléctrico dejó a toda la población carcelaria sin luz y sin calefacción durante una semana, en pleno invierno. Los internos quedaron en casi total oscuridad, con temperaturas bajo cero. La Oficina Federal de Prisiones tuvo que compensar a casi 1.600 internos con un total aproximado de $10 millones por las condiciones gélidas e inhumanas. En 2021, presos se quejaron de aguas residuales y heces de alimañas en sus celdas. En 2024, 2 hombres fueron asesinados por compañeros de prisión usando armas improvisadas. Uriel White, de 37 años, fue apuñalado a muerte en junio. Edwin Cordero, de 36, murió en julio tras resultar herido en una pelea. Al menos 4 personas detenidas en el MDC se han suicidado en los últimos 3 años. El juez federal de Distrito de Manhattan, Jesse Furman, en una decisión inusual que permitió a un acusado esperar su juicio fuera de la cárcel, escribió: «Los fiscales ya ni siquiera oponen resistencia, y mucho menos discuten que la situación es inaceptable. Incluso los fiscales reconocen que el MDC es un infierno». «Realmente es un infierno», dijo Sam Mangle, consultor de prisiones federales, a CNN. «Hay muy poco aire acondicionado, hay muy poca calefacción. Cada recluso recibe una manta de lana. Duermen en un colchón muy delgado combinado con una almohada de 2 pulgadas sobre una losa de metal». Y ahora Cilia Flores, una mujer de 69 años con posibles fracturas en las costillas, está viviendo en ese infierno. Cada vez que respira, siente dolor. Cada vez que se mueve, siente dolor. Cada vez que intenta dormir, siente dolor. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso es solo el primer síntoma. Segundo síntoma: deterioro acelerado por la edad. Aquí viene el segundo síntoma grave: deterioro acelerado por la edad. Cilia Flores tiene 69 años. Nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, un pueblo del estado Cojedes, en Venezuela. Es una de las reclusas de mayor edad en la sección de máxima seguridad del MDC de Brooklyn, y el confinamiento solitario es especialmente devastador para las personas mayores. Estudios médicos han demostrado que el aislamiento prolongado acelera el deterioro cognitivo en adultos mayores, aumenta el riesgo de demencia, provoca pérdida de masa muscular, debilita el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El cuerpo humano no está diseñado para estar encerrado 23 horas al día en una celda de 6 metros sin luz natural. Y el cuerpo de una mujer de 69 años es especialmente vulnerable. Cilia Flores pasó las últimas décadas viviendo con privilegios que pocos venezolanos podían imaginar: acceso a los mejores médicos, alimentación de primera calidad, ejercicio cuando lo deseaba, aire fresco del Caribe. Ahora duerme en una celda sin ventanas, come la comida de la prisión servida en bandejas de plástico. Su único ejercicio es caminar por un pequeño espacio recreativo durante 1 hora al día. Bajo vigilancia constante, el contraste es brutal, y su cuerpo lo está sintiendo. Según expertos en medicina penitenciaria, las primeras semanas de confinamiento solitario son las más difíciles para los presos de edad avanzada. El cuerpo entra en un estado de estrés crónico. Los niveles de cortisol se disparan. El sistema inmunológico se debilita. Y Cilia ya llegó lesionada. Posibles fracturas en las costillas, traumatismo craneal, hematomas severos.
Su cuerpo está tratando de sanar mientras enfrenta las peores condiciones posibles para la recuperación. Es una combinación peligrosa, muy peligrosa. Tercer síntoma: depresión severa por aislamiento del esposo. Aquí viene el tercer síntoma grave: depresión severa. Cilia Flores y Nicolás Maduro llevan juntos más de 30 años. Se conocieron en los años 90, cuando ambos formaban parte del movimiento que defendía a los militares golpistas de 1992. Se casaron oficialmente el 15 de julio de 2013. Durante décadas fueron inseparables. Viajaban juntos, aparecían juntos en actos públicos, tomaban decisiones juntos, dormían en la misma habitación cada noche. Ahora están en el mismo edificio, pero podrían estar en planetas diferentes. Según Hugh Hurwitz, quien dirigió la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos de 2018 a 2019, es probable que Maduro y Flores no tengan contacto regular entre ellos. Están en celdas separadas, en pisos diferentes, probablemente en secciones diferentes de la unidad de vivienda especial. La única posibilidad de verse sería si ambos programaran reuniones con sus abogados al mismo tiempo, y eso requeriría coordinación que las autoridades de la prisión probablemente no permitirían. Para Cilia, esto es devastador. Imagina pasar más de 30 años junto a alguien, compartir cada decisión, cada triunfo, cada crisis, y de repente, de un día para otro, no poder verlo. No poder hablarle, no poder tocarlo, saber que está a pocos metros de distancia, pero ser completamente incapaz de comunicarte con él. Eso es lo que Cilia está viviendo, y la depresión que esto provoca es profunda. Según estudios psicológicos sobre presos en confinamiento solitario, la separación forzada de seres queridos es uno de los factores que más contribuye a la depresión severa. El cerebro humano está diseñado para la conexión social. Cuando esa conexión se corta abruptamente, el resultado es un vacío emocional que puede ser paralizante. Cilia no solo perdió su libertad, perdió a su compañero de vida. Y no sabe cuándo, o si alguna vez, volverá a verlo fuera de una sala de tribunal. Cuarto síntoma: crisis de ansiedad por sus hijos. Aquí viene el cuarto síntoma grave: crisis de ansiedad. Cilia Flores tiene 3 hijos de su primer matrimonio con Walter Ramón Gavidia Rodríguez. Walter Jacob, nacido en 1978. Yoser Daniel, nacido en 1988. Y Josval Alexander, nacido en 1990. Los 3 son conocidos popularmente como los Chamos, y los 3 están bajo investigación de Estados Unidos. Walter Jacob, el mayor, es juez en Caracas. Según reportes, ha estado vinculado a operaciones de minería en Venezuela. También fue mencionado en investigaciones del Comando Sur de Estados Unidos sobre narcotráfico. Yoser Daniel ha mantenido un perfil más bajo. Estudió Derecho en la Universidad Santa María, igual que su madre. Pero también ha sido objeto de sanciones. Josval Alexander, el menor, es el más controversial de los 3. Ha sido señalado por su vida de lujo extremo. Viajes en aviones privados, motos de alto cilindraje, autos de lujo, fiestas extravagantes en clubes exclusivos. En julio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los 3 hijastros de Maduro por su supuesto papel en una vasta red de corrupción que permitió a Maduro beneficiarse de la importación y distribución de alimentos en Problema 2. Venezuela. El programa CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, era supuestamente un sistema para distribuir alimentos a precios accesibles a los venezolanos más pobres.
En realidad, según las autoridades estadounidenses, era un mecanismo masivo de corrupción que enriqueció a la familia gobernante mientras millones de venezolanos pasaban hambre. Según evidencia presentada ante tribunales españoles, 159 millones de euros de los 600 millones blanqueados de PDVSA corresponderían a los 3 hijos de Cilia. 159 millones de euros. Mientras el venezolano promedio no podía comprar comida, mientras millones huían del país, mientras los hospitales se quedaban sin medicinas, los hijos de la primera combatiente acumulaban fortunas. Leamsi Salazar, ex escolta de Hugo Chávez, y Diosdado Cabello, que huyó a Estados Unidos, declaró que Josual usaba aviones pequeños de PDVSA para transportar droga, en colaboración con Nicolásito, el hijo de Maduro, aviones de la empresa petrolera estatal, para transportar droga. Este es el entorno en el que crecieron los hijos de Cilia Flores, y ahora ella está en una celda en Brooklyn, sin poder comunicarse con ellos, sin saber qué está pasando con ellos, sin poder protegerlos. ¿Serán los próximos en ser capturados? ¿Terminarán también en celdas del MDC? ¿Los usará Estados Unidos como moneda de cambio para presionarla? Estas preguntas atormentan a Cilia cada minuto de cada día, porque una madre nunca deja de ser madre, aunque tenga 69 años, aunque esté en una prisión al otro lado del mundo, aunque sus hijos sean adultos acusados de corrupción y narcotráfico. La ansiedad por ellos no desaparece, solo se intensifica. Quinto síntoma: deterioro mental por el confinamiento. Aquí viene el quinto síntoma grave: deterioro mental. 23 horas al día en una celda, sin luz natural, sin contacto humano real, excepto los guardias que traen la comida, sin estímulos, sin conversaciones, sin nada que hacer excepto pensar. Carlos Leder, el ex capo colombiano que cofundó el cartel de Medellín junto a Pablo Escobar y pasó más de 30 años en prisiones estadounidenses de máxima seguridad, lo describió perfectamente. Es el planeta oscuro. Allí no hay luz, no hay sol. No hay conversación ni contacto humano excepto con los guardias que te dan la comida. Eso es exactamente lo que Cilia Flores está experimentando. Y el deterioro mental en estas condiciones es inevitable. Estudios científicos han demostrado que el confinamiento solitario prolongado provoca cambios medibles en el cerebro humano. Reduce el volumen del hipocampo, la región responsable de la memoria. Altera la producción de neurotransmisores. Provoca alucinaciones en algunos casos. Los presos en confinamiento solitario reportan dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, confusión temporal, paranoia. Y estos efectos son más pronunciados en personas mayores. Cilia Flores pasó décadas siendo una de las mentes más agudas del chavismo. Era abogada especializada en derecho penal y laboral. Era estratega política. Era la persona que supuestamente controlaba al Tribunal Supremo de Justicia. Ahora pasa 23 horas al día mirando las paredes de una celda de 6 metros. Su cerebro, que durante décadas estuvo activo procesando información compleja, negociando acuerdos, tomando decisiones de vida o muerte, ahora no tiene nada que procesar, excepto el miedo, excepto la incertidumbre, excepto la pregunta que la atormenta cada segundo: ¿cómo terminé aquí? El planeta oscuro tiene una manera de descomponer a las personas. Y Cilia Flores, a sus 69 años, con lesiones físicas, separada de su esposo, angustiada por sus hijos, está siendo descompuesta día a día. La mujer más poderosa de Venezuela. Antes de llegar al sexto síntoma, necesitas entender quién era realmente Cilia Flores, porque no era simplemente la esposa de Maduro. Era, según muchos analistas, la mujer más poderosa de Venezuela. Para entender su poder,
Hay que remontarse a 1992. Ese año, Hugo Chávez lideró un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó y Chávez fue encarcelado. Cilia Flores, entonces una joven abogada especializada en derecho penal, se unió al equipo legal que defendía a los militares rebeldes. Fue en esa época cuando conoció a Nicolás Maduro, quien también formaba parte del movimiento. En 1994, Cilia fue parte del equipo jurídico que logró el sobreseimiento presidencial de Rafael Caldera para liberar a Chávez de prisión. Fue un triunfo legal que cambió la historia de Venezuela. Desde entonces, Cilia fue una pieza fundamental del chavismo. En 1997, participó en la fundación del movimiento Vi República, el primer partido político de Hugo Chávez. Estaba ahí desde el principio. En el año 2000, con Chávez ya como presidente, Cilia fue elegida diputada a la Asamblea Nacional, fue reelegida en 2005 y en 2006 fue designada presidenta de la Cámara. Se convirtió en la primera mujer venezolana en ocupar ese cargo. Su etapa al frente de la Asamblea Nacional estuvo marcada por la polémica. Prohibió el acceso de la prensa al hemiciclo. Fue acusada de colocar a amigos y familiares en cargos relevantes. Hasta 40 familiares directos supuestamente trabajaban en la Asamblea bajo su mandato. Pero nada de eso detuvo su ascenso. En enero de 2012, Hugo Chávez la nombró Procuradora General de la República, encargada de defender los intereses patrimoniales del Estado venezolano. Y designado, y así lo anunció, a la doctora Cilia Flores como Procuradora General de la República, dijo Chávez durante su alocución en el Tribunal Supremo de Justicia. Ocupó ese cargo hasta marzo de 2013, cuando Chávez murió y Maduro asumió la presidencia. 3 meses después, el 15 de julio de 2013, Cilia y Nicolás se casaron oficialmente. La ceremonia fue oficiada por Jorge Rodríguez, entonces alcalde del municipio Libertador de Caracas, y a partir de entonces, Cilia se convirtió en la primera combatiente. No quería ser llamada primera dama. Ese título le parecía demasiado pasivo. Ella era una combatiente, una revolucionaria, una luchadora. Christian Zerpa, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia que huyó a Estados Unidos en 2019 para colaborar con la justicia estadounidense, lo dijo claramente en una entrevista con EVTV en Miami. Cilia Flores es quien dirige y controla a los magistrados del TSJ. En Venezuela no existe la autonomía del Poder Judicial. Según Zerpa, ningún magistrado podía tomar decisiones importantes sin la aprobación de Cilia. Ella decidía quién era nombrado. Ella decidía qué sentencias se dictaban. Ella decidía el destino de los opositores que eran procesados. Pero su poder iba más allá del sistema judicial. Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cilia Flores recibió cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para organizar una reunión entre un narcotraficante importante y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Como resultado de esa reunión, el narcotraficante acordó pagar un soborno mensual al director de la Oficina Antidrogas, más $100,000 por cada vuelo cargado de cocaína para asegurar el paso seguro. Parte de ese dinero fue directamente a Cilia, según la acusación, y luego está el caso de los narcosobrinos. En noviembre de 2015, sus sobrinos Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas fueron arrestados en Haití por la DEA mientras intentaban traficar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. 800 kilogramos. Lo más revelador fue lo que dijeron los sobrinos durante las reuniones grabadas por informantes del gobierno estadounidense. Acordaron enviar cargamentos de cocaína de varios cientos de kilogramos desde el hangar presidencial de Maduro en un aeropuerto venezolano. El hangar presidencial. Los sobrinos también dijeron que estaban en guerra con Estados Unidos.
y que el dinero de la droga ayudaría a su familia a mantenerse en el poder. Celia calificó los arrestos como un secuestro de Estados Unidos, pero sus sobrinos fueron condenados a 18 años de prisión. Fueron liberados en octubre de 2022 en un intercambio de prisioneros negociado por Joe Biden. Pero según reportes de diciembre de 2025, volvieron actividades de narcotráfico, lo que motivó nuevas sanciones del Departamento del Tesoro. Este es el mundo de Celia Flores. Un mundo de poder absoluto, corrupción masiva y narcotráfico a gran escala. Y ahora ese mundo se derrumbó. Sexto síntoma: el colapso de su identidad. Aquí viene el sexto síntoma, el más devastador de todos: el colapso de su identidad. Durante más de 30 años, Celia Flores fue alguien importante, alguien poderoso, alguien a quien todos temían y respetaban. Fue la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela. Fue Procuradora General de la República. Fue la persona que supuestamente controlaba el poder judicial. Fue la primera combatiente del chavismo. Cuando caminaba por los pasillos del poder en Caracas, la gente se apartaba. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando decidía algo, se cumplía. Ahora no puede decidir nada. No puede decidir cuándo levantarse. La despiertan a las 6 de la mañana. No puede decidir qué comer. Le sirven la comida de la prisión en bandejas de plástico. No puede decidir cuándo salir de su celda. Tiene 1 hora al día, bajo estricta vigilancia. No puede decidir cuándo ver a su esposo. No puede verlo en absoluto. No puede decidir cuándo hablar con sus hijos. Tiene acceso limitado a llamadas telefónicas. No puede ni siquiera decidir cuándo encender o apagar la luz de su celda. La luz artificial está encendida las 24 horas del día. Este es el colapso de identidad que Carlos Leider describió cuando habló del planeta oscuro. Está asignado a la más alta custodia de seguridad permisible por las leyes de Estados Unidos, y es el confinamiento solitario hasta el día en que el cuerpo no resista más. Hasta que el cuerpo no resista más. Para Celia Flores, a sus 69 años, con fracturas en las costillas, con vendajes en la cabeza, separada de todo lo que conocía, ese día podría llegar antes de lo que nadie imagina. ¿Por qué Celia podría ser más valiosa que Maduro? Hay algo más que necesita saber. Algo que los fiscales estadounidenses saben muy bien. Celia Flores podría ser más valiosa para Estados Unidos que el propio Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque ella sabe cosas que ni siquiera Maduro conoce. Celia fue la que manejaba las relaciones con el Poder Judicial. Ella sabía qué jueces estaban en nómina, qué casos se manipulaban, qué opositores serían procesados y cuáles serían liberados. Celia fue la que, según testimonios, organizaba reuniones con narcotraficantes. Ella sabía quién pagaba, cuánto pagaba, a quién se le pagaba. Celia fue la que supervisaba las operaciones más delicadas. Ella sabía dónde estaba el dinero, cómo se movía, quién lo recibía. Si Celia decide cooperar con Estados Unidos, podría entregar información que destruiría a docenas de funcionarios chavistas que todavía están en Venezuela. Podría revelar redes de corrupción que abarcan continentes. Podría proporcionar evidencia de narcotráfico que involucra a militares, políticos y empresarios. Y el planeta oscuro tiene una manera de hacer que la gente coopere. Carlos Leider cooperó después de 30 años. Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, cooperó. Ovidio Guzmán está cooperando. Todos los que entran al planeta oscuro eventualmente enfrentan la misma decisión. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar esto? Para una mujer de 69 años, con fracturas en las costillas, separada de su familia, enfrentando posiblemente cadena perpetua,
La respuesta a esa pregunta podría llegar mucho antes de lo que ella misma imagina. Los cargos que enfrenta. Los cargos contra Cilia Flores son extremadamente graves. Conspiración de narcoterrorismo. Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Conspiración para poseer armamento bélico. Estos no son cargos menores. No son delitos que se resuelven con una multa o unos años de prisión. Son cargos que el sistema federal estadounidense toma muy en serio. La acusación original contra Maduro fue presentada en marzo de 2020 por la Fiscalía Federal. Pero la nueva acusación, desclasificada el 3 de enero de 2026, incluye formalmente a Cilia Flores como coacusada. Según la acusación, entre 2004 y 2015, Maduro y Flores trabajaron juntos para traficar cocaína, gran parte de la cual había sido previamente incautada por las fuerzas del orden venezolanas. No solo traficaban droga nueva, reciclaban la droga que las autoridades supuestamente confiscaban. Toneladas de cocaína que deberían haber sido destruidas terminaban en las calles de Estados Unidos. La acusación también dice que ordenaron secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero de drogas o de otro modo perjudicaban su operación de narcotráfico. Secuestros, palizas, asesinatos. Estos son los crímenes de los que se acusa a la primera combatiente de Venezuela. Y hay más. El cargo de conspiración para narcoterrorismo se deriva de acusaciones de que Maduro y Flores se asociaron con los grupos rebeldes colombianos FARC y ELN, los cárteles mexicanos de Sinaloa y los Zetas, y el grupo venezolano Tren de Aragua, para mover grandes cantidades de cocaína. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al cártel de Sinaloa, a los Zetas y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras. Trabajar con terroristas para traficar drogas, eso es narcoterrorismo. Y la pena por narcoterrorismo puede ser cadena perpetua. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, lo dejó claro en su declaración. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. Toda la fuerza de la justicia estadounidense. Para Cilia Flores, de 69 años, eso podría significar pasar el resto de su vida en una prisión federal. Lo que podría pasar. Los próximos meses serán cruciales para Cilia Flores. La audiencia del 17 de marzo determinará el rumbo del caso. Los abogados de Cilia podrían intentar argumentar que la captura fue ilegal, que violó el derecho internacional, que Estados Unidos no tenía jurisdicción para detener a la esposa de un presidente en funciones en su propio país. Pero ese argumento tiene pocas probabilidades de éxito. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Considera que las elecciones de 2024 fueron fraudulentas. Reconoce a Edmundo González como el verdadero ganador. Desde esa perspectiva, Cilia no era primera dama de nada. Era la esposa de un dictador, una cómplice de un régimen criminal. Y los cómplices de criminales no tienen inmunidad soberana. El caso de Cilia probablemente seguirá el mismo camino que el de su esposo, a menos que coopere, a menos que decida que el planeta oscuro es demasiado para ella, a menos que llegue un momento en que el cuerpo ya no resista más. Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, cooperó con las autoridades estadounidenses. Fue sentenciada a solo 3 años de prisión después de declararse culpable de ayudar a dirigir el imperio de drogas de su esposo. 3 años, comparado con cadena perpetua. La diferencia fue la cooperación. ¿Seguirá Cilia ese camino? Los fiscales estadounidenses saben que ella tiene información valiosa.
Saben que ella manejaba relaciones que ni siquiera Maduro conocía en detalle. Saben que si coopera, podría entregar a docenas de personas todavía en el poder en Venezuela. Y saben que una mujer de 69 años, con fracturas en las costillas, separada de su familia, enfrentando cadena perpetua, podría estar más dispuesta a cooperar que un hombre más joven. El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: los 6 síntomas graves no van a mejorar. El dolor físico continuará mientras las fracturas sanen lentamente en condiciones inadecuadas. El deterioro por la edad se acelerará sin ejercicio adecuado ni atención médica óptima. La depresión severa persistirá mientras siga separada de su esposo. La ansiedad por sus hijos crecerá cada día que pase sin noticias de ellos. El deterioro mental avanzará sin estímulos ni luz natural, y el colapso de identidad será cada vez más completo. Cilia Flores, la mujer que durante décadas fue considerada una de las más poderosas de Venezuela, se está convirtiendo lentamente en algo diferente. Una prisionera más en el planeta oscuro. Un número en el sistema federal estadounidense. Una sombra de lo que alguna vez fue. La pregunta que la atormenta. Hay una pregunta que Cilia Flores se hace cada día en su celda. ¿Quién la traicionó? Porque alguien tuvo que dar la información. Alguien dentro del círculo de Maduro proporcionó los detalles que permitieron la operación, la ubicación exacta, los horarios, las debilidades de la seguridad. La recompensa por Maduro había sido elevada a $50 millones en agosto de 2025. $50 millones. La recompensa más alta jamás ofrecida por un líder político en funciones. Alguien cobró esa recompensa. ¿Fue un general? ¿Un ministro? ¿Un guardaespaldas? ¿Alguien del servicio de inteligencia? ¿O fue alguien más cercano? Según reportes del Miami Herald, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge habían estado negociando con la administración Trump desde abril de 2025. Propusieron una transición sin Maduro, pero con el chavismo en el poder. ¿Fueron ellos quienes proporcionaron la información? Cilia no lo sabe. Y esa incertidumbre la carcome. En el planeta oscuro, las preguntas sin respuesta se convierten en obsesiones. La mente busca explicaciones, construye teorías, imagina escenarios. Cada persona en quien alguna vez confió se convierte en sospechosa. Cada recuerdo se reinterpreta buscando señales de traición. Esa mirada extraña de un asesor hace 3 meses. Aquella reunión a la que no fue invitada. El tono de voz de alguien en una llamada telefónica. Todo se convierte en evidencia potencial de la traición. Es una forma de tortura mental que no requiere ningún interrogador. La propia mente se encarga de torturarse. Y Cilia tiene mucho tiempo para pensar. 23 horas al día. Sin distracciones. Sin nadie con quien hablar excepto los guardias que le traen la comida. Solo ella, sus pensamientos y la pregunta que la atormenta. ¿Quién me entregó? La próxima audiencia está programada para el 17 de marzo de 2026. Entre ahora y entonces, Cilia Flores seguirá en su celda del planeta oscuro. 23 horas al día. Sin luz natural. Sin su esposo. Sin sus hijos. Con dolor en las costillas cada vez que respira. Con vendajes en la cabeza que le recuerdan cómo llegó hasta aquí. Con preguntas sin respuesta que la atormentan cada segundo. ¿Quién la traicionó? ¿Quién dio la información que permitió la captura? ¿Alguien cercano? ¿Un general? ¿Un ministro? ¿Un amigo? En el planeta oscuro, las preguntas sin respuesta se convierten en obsesiones. Y Cilia tiene mucho tiempo para pensar. El contraste brutal. Piensa en esto. Hace un mes, Cilia Flores era la primera dama de Venezuela.
Vivía en el Palacio de Miraflores, una residencia con arquitectura neoclásica, salones majestuosos, patios cuidados y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del Caribe. Tenía un programa de televisión llamado En Familia con Cilia, donde aparecía como una figura maternal y cercana. Viajaba por el mundo en aviones privados. Visitó Rusia con su esposo. Fue recibida por Vladimir Putin. Sus hijos vivían con lujos que el 94% de los venezolanos no podían ni imaginar, en un país donde millones huían del hambre y la falta de medicinas. Y ahora duerme en una celda de 6 metros, en un colchón de 5 centímetros sobre una losa de metal, con una manta de lana en pleno invierno de Nueva York, con una almohada de 2 pulgadas, con luz artificial encendida a las 24 horas, con cámaras que la monitorean cada segundo, con guardias que verifican cada hora que siga viva. Este es el contraste que el cerebro de Cilia Flores tiene que procesar. Este es el colapso de realidad que está experimentando. De ser una de las mujeres más poderosas de Latinoamérica a ser un número en el sistema penitenciario federal de Estados Unidos. De controlar el destino de millones de personas, a no poder controlar cuándo encender la luz de su celda. De dormir junto a su esposo cada noche durante más de 30 años a no poder verlo ni hablarle. El planeta oscuro tiene una manera de destruir a las personas. Y Cilia Flores, a sus 69 años, está siendo destruida día a día. Conclusión: lo que viene. Esta es la historia de Cilia Flores en prisión. La historia de la primera combatiente convertida en prisionera. La historia de una mujer que pasó de los salones del Palacio de Miraflores a una celda sin ventanas en Brooklyn. La historia de 6 síntomas graves que están destruyendo su cuerpo y su mente. Dolor físico severo. Deterioro acelerado por la edad. Depresión severa. Crisis de ansiedad. Deterioro mental. Colapso de identidad. 6 síntomas. 24 días. Y toda una vida por delante en el planeta oscuro. O quizás no toda una vida. Porque los fiscales estadounidenses saben que Cilia Flores tiene información valiosa. Saben que ella conoce secretos que podrían destruir a docenas de personas todavía en el poder en Venezuela. Y saben que el planeta oscuro tiene una manera de hacer que la gente hable. ¿Cooperará Cilia? ¿Entregará a sus aliados a cambio de una reducción de sentencia? ¿O preferirá morir en una celda estadounidense antes que traicionar al chavismo que construyó durante 30 años? El tiempo lo dirá. La próxima audiencia es el 17 de marzo. Suscríbete para saber qué pasa. Porque esta historia está lejos de terminar. Y el planeta oscuro tiene una manera de cambiar a las personas. Hasta que el cuerpo no resista más.